Los más frecuentes que se malinizan son los inmaduros. Es muy raro que se malinicen maduros. Embarazo ectópico. Esto puede ocurrir hasta en el 1% de las mujeres gestantes. El 90% de ellos, ¿cierto?, se presentan principalmente en tuba uterina. Y dentro de la localización de la tuba, el lugar más frecuente es en la ampolla, en el 70% de los casos. Seguido del istmo, 11% puede estar en las fimbrias o debajo del 3% adherido entre el útero y el inicio de la tuba uterina. Puede también irse al ovario, ¿cierto?, en cervix y en otros sitios del abdomen. Incluso han descrito embarazos ectópicos casi que en hígado, ¿cierto? Muy raras localizaciones, hay reportes de caso, pero casi siempre... Sí, hay reportes hasta incluso dentro del hígado, son casos muy raros. Pero el 90% vamos a hablar entonces que están en tuba uterina. Hay factores de riesgo, ¿cierto? Y el factor de riesgo principal es que haya tenido un embarazo ectópico previo, es lo principal. Inflamación, infección, tratamientos de fertilidad, cirugías de la tuba. Por lo menos aquellas mujeres que les han realizado pomeroid. Pomeroid quiere decir que clivan las tubas para evitar que ocurra el embarazo. Y a veces esas tubas se recanalizan solas. Hay mujeres que han quedado en embarazo y es un factor de riesgo para generar un embarazo ectópico. Tabaquismo y las métodos de barrera, ¿cierto?, como el dispositivo intrauterino, una DIU, una T de cobre, puede generar también, digamos, embarazo ectópico. Con frecuencia, si el embarazo es tan grande, hace que la tuba uterina se perfore. Entonces lo que va a generar es un hemoperitoneo y simula una peritonitis aguda. Entonces la persona tiene un abdomen agudo, está choqueado, ¿cierto? Tiene signos de irritación peritoneal. Lo que tiene es un hemoperitoneo por el foco de sangrado del que se perforó de la tuba uterina. ¿Cómo se dan cuenta que es eso? Pues es una beta HCG, está positiva, que va a pensar que es un embarazo ectópico roto. Vamos a hablar de enfermedad trofoblástica gestacional, proliferación anormal de células trofoblásticas. Se dividen dos grandes grupos, las lesiones molares, que es básicamente lo que llamamos mola diatiforme parcial, mola diatiforme, esta es la misma incompleta, mola diatiforme completa, mola invasiva. De las lesiones no molares, que habíamos hablado que estas son precursoras del coriocarcinoma y hay otros tumores menos frecuentes de trofoblastos. Entonces miren la mola dilatiforme. Incidencia de 1.5 por cada 2.000 embarazos. Es más o menos común. Lo van a ver en su práctica. Mayor incidencia en menores de 20, mayores de 40 años. Y básicamente la mola la vamos a clasificar en dos tipos. Mola dilatiforme completa y mola dilatiforme incompleta o parcial. ¿Cuál es la diferencia entre una mola? Observen esta ecografía transvaginal. ¿Qué es esto que se está viendo acá? Todas estas lesiones. Se parecen a quistes, ¿cierto? Miren, todo esto es lo que debiera de crecer como lo que va a dar origen a la placenta y al resto de embrionarios que dan origen al feto. Pero realmente todos estos son lesiones quísticas. Realmente no es una lesión quística, sino lo que ocurre es que la vellosidad corial se dilata. Entonces se encuentra son como vellosidades coriales dilatadas, por eso se ven tan grandes. Las vellosidades son chiquitas, casi que no se ven, son muy pequeñas una vellosidad corial. Lo que está ocurriendo acá es que como se formó de manera errónea por una mutación, se empiezan a dilatar las vellosidades coriales. Por eso se ven como si fueran quistes y la ven en la ecografía también como si fueran quistes. O sea que uno sospecha por ecografía de que esto es una mola. Ahora, ¿cómo diferencio yo si es una mola completa o incompleta? Hay que aprendernos estas diferencias. Lo primero, la forma de clasificarlo es a través de pruebas genéticas. ¿Qué examen haría yo? Un cariotipo, exactamente. La mola completa es 46XX o puede ser 46XY y la incompleta es triploide. Entonces es 69XXY.
Es decir, que el diagnóstico definitivo se hace con cariotipo, pero hay diferencias histopatológicas también para poderlas diferenciar. Miren, el edema o la dilatación de las vellosidades en la completa es de todas las vellosidades, las vamos a ver dilatadas o edematosas, y en la incompleta algunas dilatadas, otras normales. Lo otro es la forma en que se prolifera el trofoblasto, si es difuso o si es focal. Hay otra forma de diferenciarlo y es con la presencia de partes fetales. Entonces tú ves dentro de todas estas cosas, ves restos de partes fetales. Puedes ver un bracito, o sea, se formó incompleto el feto, se formó solamente un brazo, una pierna o un ojo, ¿cierto? Puedes encontrar partes fetales. ¿En cuál de las dos encuentras partes fetales? En la muela incompleta. Es raro, ¿no? Uno pensaría que, por el nombre, uno pensaría que completa está con las partes fetales. Pero no, las partes fetales son en la incompleta. Ambas tienen la beta-HCG elevada, ya hemos dicho, muy elevada en comparación de un embarazo normal. Parece ser que un poco más en la muela completa. Y miren, el riesgo subsecuente de coriocarcinoma es mucho mayor en la completa, 2% de transformarse en coriocarcinoma. Que era el caso clínico que vimos al inicio. Era una mujer que había tenido un antecedente de mola, ¿cierto?, completa, y que luego presentó un coriocarcinoma. El coriocarcinoma, recuerden que es una lesión de alto grado, de bajo pronóstico, porque hace mucha metástasis, a pulmón, a varios órganos. Entonces, resumiendo, ¿cómo harían diagnóstico? ¿Cuál sería el enfoque que ustedes harían cuando sospechen una mola? El enfoque inicial. Ecografía. ¿Y qué más? La beta-HCG cuantitativa muy elevada, no elevada, muy elevada. El cariotipo no, el cariotipo va a ser después. Entonces no, el cariotipo lo puede hacer al tejido después. ¿Por qué sería importante a la final del cuadro de la mujer clasificar completamente qué tipo de mola es y por qué no dejarlo como mola y ya? Por el riesgo de malignidad. Coriocarcinoma es un tumor muy agresivo, surge de ese epitelio coriónico y miren qué características tiene, que es un pleomorfismo muy marcado, células muy grandes, ¿sí? No se parecen a nada, unas de otras. Anaplasia, cierta pérdida de la diferenciación celular, alta actividad mitótica. 50% pueden surgir de las molas completas, pueden surgir después de abortos, pero también pueden surgir después de un embarazo normal, o sea que no solamente están asociadas a la mola completa. La diseminación, la forma de diseminación de este tipo de tumor es metástasis a través de la vía vascular. Principalmente pulmón, 50%, puede ir a vagina, cerebro, hígado, riñón. Miren acá que todo esto es el tumor. Es un endometrio que está muy irregular, ¿cierto? Como unas lesiones nodulares. Todo eso es el tumor. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Ya hasta ahora? ¿Bien? Mama. Vamos a terminar hoy mama. Para la próxima clase veríamos masculino y vamos a ver piel. Para ver los vaso celular, bueno, melanoma. El parcial es dentro de 15. El 16. ¿16? 16 de mayo. Entra. Entraría mitad de neuro, gineco, masculino y piel. El problema es que la universidad colocó unas fechas como último día para ustedes de semana de parciales. Exacto, pero realmente esa fecha no es así. Porque ya pasaron todos los semestres que se coge la tarde con el examen y hay inconvenientes para la presentación del examen porque hay que subir notas casi que al otro día. Semestres pasados ocurrió lo mismo y me tocó a mí voltear, hacer el examen a todos los grupos y eso es para problema y no quiero eso. O sea que
el 16 ya... Yo les confirmo, si el 16 o el 23. ¿Listo? Yo les confirmo. Tenemos todos los demás acumulados ahí. Pero es por eso, es porque ya a final de mayo tienen que estar las notas subidas. O sea, no es como que el semestre terminó el primero. No, sí, por eso hacerlo con... Ahí hay tiempo. Hasta piel. Está masculino y nosotros estudiamos la clase de pie. Bueno, entonces mamá, recordar entonces el componente estromal, el componente glandular, todos estos son los acinos y ductos, ¿cierto? Que tienen conexión con el pezón. Y dentro de ese acinoducto pues está conformado por células luminales y células mioepiteliales. ¿Listo? O sea que el origen de la mayoría de tumores malignos en mama van a ser en estas zonas. Esto se parece un poco a la próstata, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la histología de la próstata y un ducto mamario? En la próstata no habla de mioepitelial y luminal, ¿o qué células hablan en próstata? Bueno, basales. Miren, dependiendo del componente que se vea afectado, la gran diversidad de enfermedades que yo pueda tener. Si es en el estroma, si es en el lóbulo, si es en el ducto terminal, si son los acinos, ¿cierto? Si es en el pezón o si es en el estroma lobular. Entonces hay algo importante a tener en cuenta. Hay dos tipos de estroma. Lobular, que es el que rodea directamente estos lóbulos, ¿cierto? Y tenemos el estroma interlobular, que es el más externo. Estroma interlobular y estroma lobular. Dentro del estroma interlobular yo puedo tener varias entidades, pero principalmente pensamos en lesiones mesenquimales. Miren, tumores fibrosos, lipomas, es un tumor frecuente en la mama, ¿cierto? Sarcomas. ¿Qué tipo de sarcomas se presentarían en el componente interlobular, en mama? Principalmente. Entonces piensen en anatomía, histología, cuáles son los orígenes probables del sarcoma. Liposarcoma, exactamente, sería una acción. Leiomiosarcoma puede ser o no. Sí, ¿y a dónde? En el peso. ¿Ah? ¿Y este pectoral es músculo liso? Si es músculo, esto es músculo estriado. Ahí puede haber un rhabdomyosarcoma. Rhabdomyosarcoma. Recuerden que la pared de los vasos sanguíneos tienen músculo liso. Entonces tú puedes tener tumores malignos que deriven de esa pared del músculo liso y se comporte como leiomiosarcoma. Ya dentro de los ductos y los lobulillos, pues vamos a tener diversas cantidades de lesiones, desde lesiones como hiperplasia ductal, cambios quísticos, papilomas, hasta el carcinoma ductal y lobulillar. Estos son los carcinomas más frecuentes en la mama. Carcinoma ductal, que también se conoce como carcinoma de tipo no especial, es la clasificación actual, eso es una estupidez, pero es la clasificación actual. Entonces, en carcinoma de mama vamos a pensar en dos tipos de carcinoma los más frecuentes. Ductal, que se conoce como de tipo no especial, y el otro es carcinoma lobulillar. Ya eso lo mencionamos. De tipo no especial. Ah, bueno, son. Esa fue la categoría que le dieron, la categoría actual del ductal. Pero el lobulillar, solo el lobulillar. Que porque a veces podría dar confusiones en la clasificación ductal, que porque hay otros tipos de carcinomas ductales en otros órganos, como en páncreas. Entonces prefirieron colocarlo como de tipo no especial, pero por eso te digo que a mí, para mí es una estupidez. Entonces uno como lo reporta, carcinoma de tipo no especial, entre paréntesis, ductal. Eso no tiene una... Exacto, eso es una estupidez.
Esa es la misma pregunta. Todos nos decimos por qué clasificaron esto, por qué lo cambiaron, pero si hay una pregunta de examen o algo internacional, la clasificación es de tipo no especial. Hay otras lesiones inflamatorias, mastitis, abscesos, papilomas. Hay una que se llama enfermedad de Paget. ¿Qué es la enfermedad de Paget? Más en el pezón, puede haber pezón invertido. Es un carcinoma que inicia allí en el epitelio del pezón, ¿cierto? Y dentro de las lesiones estromales lobulares, principalmente el fibroadenoma, que es una lesión benigna muy frecuente en la mama, y el famoso tumor filoides. Entonces, la epidemiología local de cáncer de mama, primera posición en Cali, ¿cierto? Este está 2023, 935 casos. Es bastante, ¿no? ¿A un hombre le puede dar cáncer de mama? Sí. Poco frecuente. Sí, pero también se debe pensar, ¿no? No es exclusivo de la mujer. Entonces, hay algo en relación a la presentación de los síntomas que puedan presentar las pacientes, ¿cierto? Es decir, de acuerdo a la característica clínica, ¿cuál pudiese ser el riesgo de que ese síntoma se traduzca en que sea una lesión maligna? De todas esas, ¿cuál sería el principal? Descarga en el pezón. Entonces la mujer empieza a presentar sangrado a través del pezón o secreción maloliente. Ahí hay que alarmarse. Pero tener en cuenta que no vaya a estar lactando, porque si está lactando pensaría uno más que fuera una mastitis o un proceso infeccioso, ¿sí? Dolor, 5%, masa palpable es un hallazgo importante, pero muchas de ellas pueden ser asintomáticas o no pueden tener un síntoma previo y es un hallazgo incidental ¿en qué? Principalmente en la mamografía o en alguna imagen. Entonces, muchas de las mujeres pueden detectarse a través de pruebas de tamización y no realmente porque presenten un síntoma. Ya voy. Cuando presentan un síntoma marcado, casi siempre esas lesiones ya son invasivas y ya hay compromiso de ganglios linfáticos. ¿Sí? Cuando es maligno, uno se supone que no va a ser indoloro. Pero es que acá estamos hablando en relación a cuántas de las mujeres que tienen dolor en mama corresponden a cáncer de mama. Solamente el 5%. ¿Sí hago entender? O sea, porque es que la causa más frecuente de dolor en la mama no es cáncer, es la gente cree que es Hasta el periodo. algo que se llama mastalgia cíclica, que es asociado a los cambios hormonales. ¿Sí? O sea, estoy solamente que de las que refieren dolor, realmente solamente el 5% llegan a tener cáncer. ¿Sí? No es que sea el síntoma más frecuente. Mamografía normal, entonces tener en cuenta que es una de las características más importantes. Dentro de las neoplasias, específicamente hablando de las estromales, ya habíamos hablado que las estromales pueden ser intralobulillares o interlobulillares. De las interlobulillares, principalmente lipomas, sarcomas, que pueden ser o liposarcoma o angiosarcoma o leiomiosarcoma, hemangiomas, tumor benigno de los vasos sanguíneos, y hablamos de tumor bifásico cuando tienen un componente tanto epitelial como estromal. Entonces, de estos bifásicos, principalmente el más frecuente de las lesiones benignas en las mujeres, fibroadenoma. Casi muchas mujeres jóvenes en edad reproductiva fértil sienten masa palpable y se hace una biopsia. ¿Qué tipo de biopsia se le haría a una mujer con una masa palpable? Truco o aguja gruesa, y la gran mayoría de ellas van a salir con fibroadenoma, a diferencia de que sea una mujer obviamente mayor, ¿no? De 50 años, pues ya uno debe pensar en otras cosas. Dentro de los filoides se categorizan en tres grupos: benigno, borderline y maligno, así similar a la clasificación que hablábamos en ovar. Dentro del angiosarcoma quiero hacer una aclaración. El angiosarcoma puede ser de dos tipos, primario o secundario. ¿Cuál es la diferencia?
El secundario está asociado a la radioterapia que se le dio a la mujer que tuvo cáncer de mama. Entonces, ese es digamos, la cascada fisiopatológica. Una mujer que tuvo carcinoma ductal de mama hace 5 años, le hicieron mastectomía, le sacaron toda la mama, le hicieron quimioterapia y radioterapia. 5 años después presenta otra vez una masa en ese sitio de la cicatriz. Y uno hace la biopsia y encuentra un angiosarcoma. Entonces, ¿qué tipo de angiosarcoma es? Secundario por el antecedente de la radioterapia. O sea que realmente ahí la causalidad. Y miren ahí lo complejo. Tratamos algo, pero eso tiene un efecto asociado y más o menos es frecuente. Los primarios son aquellos que no están asociados a radioterapia, sino que aparecen de manera espontánea por una mutación. ¿Qué se hace en esos casos? ¿Ah? ¿Qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace? Hay que hacer extirpación de la lesión otra vez. Entonces toca sacar completamente la cicatriz, si es necesario más músculo, a veces hay que sacar pues, reja costal, una cosa súper agresiva. Fibroadenoma. Recuerden que el fibroadenoma por definición es una lesión mixta, es decir, que tiene componente mesenquimal y componente epitelial, bifásico. Todo este es el componente epitelial, es como simulando un ducto, simula un ducto. Y todo esto que estoy mostrando acá es el componente mesenquimal. Todo esto se parece como si fueran fibroblastos, ¿cierto? Entonces tiene un componente fibroso y tiene un componente epitelial ductal. Pero observen obviamente que tiene una característica de benigna, ¿no? Yo no le veo atipia citológica, no veo invasión. Puede haber mutaciones asociadas al gen MEC12 y hay diferentes tipos de fibroadenoma, intracanalicular y pericanalicular, pero esta es una clasificación histopatológica. ¿Qué le hago yo a un fibroadenoma? Claro, lo confirmaste por biopsia. A veces hay que hacer recesión completa de la lesión porque a veces crecen mucho, generan dolor en la mujer, incomodidad. Entonces hay que hacer recesión de la lesión. Uno puede resecar completamente o uno puede hacer algo que se llama cuadrantectomía. Entonces es como que quitas un cuadrante de la mama, ¿cierto? Solamente sacas este pedazo de la mama donde está el fibroadenoma. Esta cuadrantectomía también se utiliza para tumores como los carcinomas ductales insípidos que están localizados. Uno puede hacer también cuadrantectomía. Ahora, ahí entonces, en eso tiene razón Carolina Colcho en decir que los cirujanos de mama a todos los quieren facturar como a todo cuadrantectomía. ¿Por qué? Porque les pagan más. Eso es verdad. O sea que si hay un detrimento del patrimonio en razón a los mal uso de los recursos. Se ve en las clínicas de alto nivel. Y aquí de Cali, lo vemos. No voy a nombrar cuáles. Tumor filodes. Hay confianza. Tumores filodes, mujeres de 30 a 50 años pueden tener asociadas mutaciones cromosómicas en el cromosoma 1, brazo largo, son de crecimiento rápido y miren que más o menos son parecidas al fibroadenoma, pero este tiene una característica y es que tienen mucho más componente estromal. O sea, el componente estromal es mucho más prominente. Recuerden que hablábamos que puede haber un tumor filodes benigno, borderline, y hay uno que es maligno. ¿Cómo diferencio yo eso? Otra vez similar a como hablábamos del STUN, del leiomioma y el leiomyosarcoma. Entonces, tienen mitosis incrementadas, hay necrosis, hay bordes infiltrativos malignos, hay anaplasia, bueno, todas esas características. Lesiones epiteliales benignas. Hay muchísimos tipos de... La mama es una entidad muy compleja porque vamos a tener gran diversidad de condiciones como algo que se llama condición fibroquística. Es decir, que la mujer empieza a sentir que la mama se le empieza a volver un poco más dura, puede sentir incluso algunas veces más apalpable, pero realmente lo que tiene es fibrosis y tiene quistes, ¿cierto?, dentro de la mama, y que a veces pueden simular algunas otras entidades. Tienen una característica y es que no aumentan el riesgo de carcinoma, realmente son lesiones benignas. Pero dentro de las lesiones epiteliales tenemos enfermedades proliferativas, otra vez sin atipia y con atipia,
que es lo que llamamos hiperplasia ductal. Entonces yo puedo tener hiperplasia ductal sin atipia e hiperplasia ductal con atipia. ¿Cuál tiene mayor riesgo para transformarse en un carcinoma ductal? La hiperplasia ductal con atipia, del 13 al 17%. Entonces otra vez, miremos acá todos estos tipos de lesiones. Esto es una lesión benigna. Miremos que acá todo este epitelio tiene pareciera que fuera un quiste revestido por un epitelio. Este epitelio es como medio oncocítico, es decir, que el citoplasma es muy clarito. Y dentro de la dilatación quística hay un material como mixoide, ¿cierto? Entonces esto es una lesión benigna. Pero ¿qué llama la atención en estas otras gráficas? A diferencia de estas. Primero, más celular, ¿cierto? Hay mucho más celularidad. Lo otro es que las células tratan de formar ductos, ¿cierto? Todas estas son luces, son ductos. Y miren que se parecen mucho unas con otras. O sea, hay como similitud entre las células. Entonces acá ya uno puede empezar a pensar en que hay hiperplasia ductal. Habría que diferenciar si es una hiperplasia ductal usual o una hiperplasia ductal atípica. ¿Por qué hay que diferenciarla? Porque la atípica se transforma en carcinoma ductal de mama. El carcinoma ductal de mama primero inicia como un carcinoma ductal in situ. Entonces, que muestran en la imagen cómo sería el in situ allí. Porque diría que es in situ, en la B. Supongamos que esa sea un ductal in situ. El borde de la basal, antes, más abajo, ahí, ¿cierto? Ahí es la basal de ese ducto. O sea que yo tengo células atípicas dentro de ese ducto. Están pleomórficas, hay actividad mitótica y está limitado a la basal, sería un ductal in situ. Cuando ya se infiltra al estroma, ¿cierto? Interlobular, se mete al tejido adiposo, ya sería un carcinoma invasivo. O sea que miren que en mama sigue otra vez la cascada de lesiones precursoras, desde hiperplasia ductal usual, hiperplasia ductal atípica, carcinoma ductal in situ y carcinoma ductal invasivo. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Miren acá lo que hablamos de lesiones benignas en cambio